en este momento ponga su apellido, ponga Padilla en el. Fue necesario que usted piense cómo poner el pulgar, cómo poner el índice, cómo poner su mano, coger la pluma, poner el cuaderno. No. Todo eso lo hizo por el cerebro. Pero usted tuvo que concientizar lo que tenía que escribir. ¿Sí? Entonces, de esa información, el rato que pasa por los filtros, hacen que usted termine recordando las cosas. Porque si no, le diría, escriba su cuaderno y usted hubiera hecho. Desde ahí, flexión y extensión, y se hubiera hecho todo. Y tal vez ni eso, porque hubiera tenido que inhibir antagonistas. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver en el momento en el que veamos núcleos de la base, cerebelo, tronco encefálico. Doctor, hace un rato que usted mencionó todo, o sea, todo lo de la cavidad craneal se supone que está conformado, se la clasifica básicamente como un espacio de agua y grasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es exactamente que la hidrocefalia juega en esta cavidad? O sea, ¿cómo es que no sé exactamente cómo hacerle la pregunta? Si es que es agua y grasa, ¿por qué yo hago la delimitación? ¿Mandé? Si es que agua y grasa, ¿por qué hago la delimitación? O sea, más bien, por qué se da la hidrocefalia más bien en niños? Se supone que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Concentración de agua. ¿Mandé? No, Es que exactamente no sé cómo hacerle la pregunta. Si supuestamente ya está conformado por agua y grasa, lo que sería todo el cerebro. Sigo sin entender. Ahora usted tiene que definir cuál es el principio de la hidrocefalia. A ver, si yo les digo es una masa hecha principalmente de agua y grasa, tienen que acordarse que hasta la manteca a 3 chanchitos con la que usted fríe sus comidas, tiene esos puntitos, ¿no? Tiene una hilachita delimitada por ahí. ¿Ya? Es porque, aunque tenemos un porcentaje altísimo de agua y de grasa, tengo también componentes de proteínas, ¿sí? Y estas están formando parte tanto del entramado del parénquima cerebral como de la tía madre. En el exterior va a haber coberturas de dura madre y tengo vasos sanguíneos que tienen capa albuminea, tienen una membrana basal que está hecha de fibras proteicas. Entonces, aunque tengo una gran cantidad, es la más significativa y la que me explica la doctrina de Monroe, pero no me puedo poner a pie juntillas a decirles que por agua nada más es. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene masa encefálica, ¿sí? Pero acá se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Acá se está produciendo el líquido, perdón, acá líquido cefalorraquídeo, acá líquido cefalorraquídeo, acá se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Y de aquí sale por dos agujeros, los agujeros de Luschka y el agujero de Mayeli, ¿sí? Y aparte de eso sigue a través del conducto ependimático. Entonces se distribuye por todo eso y por esto sale hacia el espacio subaracnoideo, ¿cierto? ¿Ok? Este líquido en un 20% es absorbido por unos recesos durales en donde se pliega la dura y aquí tenemos vasitos linfáticos, ¿no? ¿Ya? Entonces entra por aquí y en un 20% se aspira, pero el 80% se absorbe en algo que se llaman vegetaciones aracnoideas que están metidas en las venas, en los senos durales. ¿Sí? Entonces el líquido que ha recorrido todo el espacio subaracnoideo hace esto y sube otra vez. Es como que usted estuviera, es tal cual una jarra que usted va llenando, y usted pincha a la jarra, digamos que la jarra plástica pincha como una aguja finita. Ya, toc, 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 toc. Y la jarra no tiene llave, entonces usted pone, empieza a llenar agua, se va llenando, empieza a salir agua por los huequitos de la
burbuja, pero es poquito, pues. Y la producción, en cambio, supera eso al punto de que si usted ve cómo se está regando, pero a penitas, y el rato que llega acá se rebosa. ¿Ya? Entonces, por ese fenómeno de llenado, llega a estos niveles y aquí es donde se abre la tapa, como si es que la jarra se regara. ¿Sí? Se riega. Y es por aquí donde el 80% del líquido entra al sistema venoso. ¿Ya? Porque acá tiene unas especies de válvulas, de esas trampas de dedos, ¿se han visto? Las meten, ustedes saben, y ya se cierran. Entonces es igual allá. El rato que hay presión, hacen que eso se destuerza, se enderece, se desenrosque y pase el agua. Baja la presión, baja el nivel, ¿y qué sucede con eso? Se vuelve a enroscar. Entonces solamente sale lo que supere la presión. Usted cuando tiene hidrocefalia, ¿qué sucede? Falla este mecanismo, o hay una obstrucción acá, o acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la hidrocefalia, lo que se produce es una acumulación de líquido aquí, que se rebosa a tal punto que empieza a partir el epéndima y empieza a meterse por acá. Pero no va a ser como una esponja tal cual, pues que tiene aquí grasa, tiene agua, pero también tiene otros componentes, celulitas, membranas celulares, otras cosas. Las proteínas que permanentemente se están produciendo en el sistema nervioso. Entonces se va a generar un edema severo, pero antes de que eso pues llegue a afectar a todo el cerebro, el paciente se muere porque se está llenando el líquido en las cavidades y estas empiezan a dilatar, se desplazan y destrozan el tejido cerebral. Entonces ahí no va a ser una lesión como esa, sino al tener acá el encéfalo, acá tener mejor dicho el cráneo, la presión que ejerce el mismo encéfalo con el líquido acá aprisiona y comprime la corteza cerebral y la va destruyendo. Si es que se produce una obstrucción como esta o una interrupción de acá del flujo o una sobreproducción, digamos que tiene un tumor que produce mucho líquido encefalorraquídeo, también puede producir hidrocefalia. Porque llena demasiado la jarra al punto que hasta el 80% se ve afectado, ¿no? El sitio donde se ve el 80%. ¿Ya? En cualquiera de los tres casos, sobreproducción, obstrucción o defecto en la absorción, lo que usted va a tener es un daño del encéfalo, ¿ya? Que es comprimido y destrozado por un mecanismo similar al de acá. ¿Sí? Pero en vez de que sea de afuera hacia adentro, esto está creciendo en el interior. ¿Y cuál es el gran problema de eso? Esta persona va a quedar inconsciente antes de que sufra isquemia la corteza, porque ya la distensión empieza a afectar a las estructuras que son más profundas. Y las más profundas, las que están cerca de la cavidad, generalmente son las más primitivas. Y este paciente entonces presenta deterioro rostrocaudal, se le para la respiración, se le altera la circulación y puede haber también ciertos mecanismos, pero antes de que se activen todos los de allá, el paciente se muere. ¿Por qué no se producen los niños tanto? ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños, el cráneo de los niños, no es duro. ¿Ya? La fontanela se cierra cerca de los 2 años. Y cuando tiene una hidrocefalia al nacer o en los primeros meses de vida, ese cráneo es una cosa blandita. Tiene que estar así blandito porque se tiene que deformar para pasar por el canal de parto. El momento en el que se produce la hidrocefalia por la razón que sea, el niño tiene un tumor y eso generalmente sucede porque hay un sangrado en la capa del manto, ¿se acuerdan cuál es la capa del manto? Hay mucha división celular ahí, entonces hay muchos vasos sanguíneos. Si es que el niño hace hipoxia porque tiene pulmones inmaduros, es prematuro, entonces puede sangrar la capa del manto y regarse eso en el ventrículo. Entonces la sangre no es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo es transparente como agua de manantial. La sangre es sangre, como que usted le echara caca y basura a la tubería de agua potable. Entonces eso no fluye, se obstruye
tapa los sitios de absorción, entonces el niño empieza a presentar dilatación ventricular, porque no tiene punto de fuga para el líquido. En el caso de los niños el daño es más progresivo, primero, ¿por qué? Porque es un sistema nervioso rudimentario, está todavía mielinizándose, está primitivo. Entonces el chiquito todavía va a tener tronco encefálico y va a estar agutata solamente come caca. ¿Sí? Entonces le puede notar deteriorado, que esté vomitando, que no pueda tolerar la alimentación, esté muy hipoactivo o que ya empiece a notar que parámetros o pautas del desarrollo no se cumplen, ciertos reflejos que no se van. Usted nota que el cráneo empieza a crecer porque como está tan blandito, en vez de ser un continente rígido que le aplaste al cerebro, lo que hace es expandirse con él. Entonces el daño también se distribuye y es crónico. O sea, en un adulto un ventrículo de ese tamaño ya le mata, y en un niño usted puede encontrar un ventrículo así. Ya no lo he visto, aunque sean memes, así como unos pacientes que han vivido y tienen unos ventrículos así. Porque el cráneo fue adaptándose a esa presión. ¿Ya? Entonces, por eso es el comportamiento diferente entre niños y adultos, pero es más por el continente que es blando y porque el sistema nervioso es tan inmaduro que la criatura que esté en brazos, con tal de que sobreviva, aguante un poco la alimentación y respire mecánicamente, ya. Usted ya le notará, pues después, cuando crece, que todo el tejido cerebral que se lesionó determina que la criatura esté con un cuadro de parálisis cerebral o secuelas severas. ¿Contesté su pregunta? Sí, en realidad lo que quería preguntar era que... ¿Qué? ¿No era eso? No, escucha. O sea... No, o sea, sí la respondió, pero... Sí la respondió, porque lo que realmente quería preguntar era qué mecanismos o qué estructuras eran las que fallaban para que se produjera la hidrocefala. En los niños es problemas de absorción, lo que se denomina hidrocéfalo comunicante. En los adultos, la más frecuente, en cambio, es hidrocéfalo obstructivo, por formación de aracnoiditis o tumores en el trayecto del sistema ventricular. Ya. No. Hidrocéfalo obstructivo. Invítale, doctor. Soplen. Antes que se ponga el elemento. Otra pregunta. Yo tengo una. Es acerca del sistema piramidal. Si hay una enfermedad que termina de generar el sistema, o sea, el paciente es una clase, pierde lo que es la motricidad fina y la capacidad de aprendizaje motor. ¿Me está dando clase?